Fue uno de los anuncios más llamativos de la cuenta pública del 21 de mayo y a la vez uno de los más controvertidos. Nos referimos a la licitación del puente sobre el canal de Chacao, que ya ha generado diversas reacciones. El exministro de Obras Públicas, Eduardo Vitrán, ha dicho que el proceso debería postergarse, mientras que otros expertos plantearon la posibilidad de concesionar las obras, una alternativa que sería mucho más costosa, según Eric Heindl, economista y jefe de la División de Desarrollo y Estudios de Obras Públicas del MOP, quien está precisamente esta tarde junto a nosotros para conversar sobre este tema. Eric, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. A ver, lo primero que quiero partir preguntándole es lo siguiente. El presidente dijo que usted lo convenció de que este era un buen proyecto. Un buen proyecto. ¿Cómo fue que lo convenció? A ver, nosotros fuimos extremadamente conservadores. Estuvimos revisando todos los estudios anteriores. Aquí lo más importante es revisar un poco las distintas variables, cuántos vehículos atraviesan el puente en promedio por día, y de alguna manera hicimos proyecciones súper conservadoras. Por ejemplo, la evaluación anterior que se hizo el 2003 hablaba de crecimientos promedio tipo 6% por año. Nosotros estamos usando algunos años creciendo un poco más del 4,4 y luego la mitad de eso, por lo tanto nos da un promedio de 3,4%. ¿Me puede hablar de cantidad de vehículos para que se entienda mejor? Claro. En este momento, el año pasado atravesaron en promedio por los transbordadores del canal alrededor de un poquitito más de 1.840 vehículos. ¿Al mes? En promedio al día. Al día. Entonces, perfecto. ¿qué pasa? Esto, en los últimos 16 años, este flujo de vehicular ha estado creciendo alrededor del 4,6% en términos reales. Entonces nosotros estamos suponiendo que aquí, en todo el horizonte de evaluación, en promedio crece 3,4, mucho más lento que lo que ha venido creciendo. Esa es la mirada conservadora que dice usted. Mirada conservadora. Correcto. Estamos suponiendo que al hacer el puente no pasa ni un vehículo adicional, lo que llamamos demanda inducida. ¿Cuánto sería alrededor al día más o menos? Al día, cuando el puente entre en operación debería estar más o menos con 2.500 vehículos al día, digamos, en el fondo, y con eso debería crecer hacia de aquí a 50 años más con alrededor de 8.000, 8.500 vehículos diarios. Ese es más o menos el flujo que se está proyectando. Y se lo pregunto, disculpe Eric, se lo pregunto porque precisamente el ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Vitrán, quien precisamente tuvo que ver esto y rechazarlo en su momento, año 2006, si no me equivoco. Sí, correcto. 2006, él decía que si no hay 4.000 vehículos que transiten diariamente, el proyecto no tiene rentabilidad social. No, él está equivocado y él mismo sabe que eso es incorrecto. ¿Por qué? La rentabilidad social basta con que el flujo de beneficios descontado dé un 6%. Y si da 6% o más, da rentabilidad social. Y eso se da, y yo creo que si nos juntamos con Eduardo a ver los números, Eduardo fue exalumno mío, así que yo creo que va a entender bien, se va a dar cuenta que tiene 6% y eso va a quedar ampliamente demostrado. Lo que Eduardo Vitrán está alegando es otra cosa, que es que él le está exigiendo el punto de máxima rentabilidad a este proyecto. O sea, con esos 4 se necesitarían, es la cantidad que él estima, y los cálculos que él hace es para un criterio de maximización del BAN, digamos, en fondo, en términos técnicos, buscarnos el punto donde el proyecto es más rentable. Entonces eso efectivamente es en más tiempo, pero en el fondo eso no se le exige a ningún otro proyecto en Chile. ¿Tendrá que ver con que es un proyecto caro, definitivamente caro? ¿Por eso que lo está haciendo ese alcance? Es un proyecto caro, pero en el fondo tenemos un sistema nacional de inversiones que en el fondo le exige mínimo de rentabilidad un 6% real anual. Y si el proyecto tiene más de 6% real anual, el sistema de inversiones dice que tiene rentabilidad social. Y este proyecto lo cumple. Eric, para entrar entonces en los detalles de cómo sería esto, porque la idea es llamar a una licitación, pero el Estado asume íntegramente 740 millones de dólares. Ni un peso más, ni un peso menos. Podría ser, ojalá que sea menos. De acuerdo, pero ¿es posible realmente con esa cifra alcanzar un sueño como este? De hecho, Eduardo Vitrán también ha cuestionado eso y todo, y ha mostrado índice y todo. A ver, nosotros tenemos varios antecedentes internacionales. De hecho, le preguntamos a los daneses, le preguntamos a los americanos y todo. Ha habido mucho avance tecnológico que abarata los puentes. O sea, hoy día se sabe mucho más de puentes que 8 años atrás. En ese sentido, nosotros lo que esperamos es que se rediseñe un poco el puente que original, de tal manera hacerlo más económico. De hecho, en este momento se está construyendo un puente en China sobre el río Yangtze, se llama el puente Taizhou,
Y ese puente Taizhou tiene un presupuesto de 400 millones de dólares. Y los chinos lo están construyendo por 400. Y tiene características más o menos parecidas. Es casi idéntico al puente que necesitamos sobre el canal de Chacao. ¿Y de qué dependemos entonces, Eric? A ver, bueno, lo que pasa es que el sitio en que lo vamos a construir tiene características especiales. En el fondo hay mucho viento, hay que montar 3 pilares, un pilar de más o menos 180 metros de alto, un pilar central sobre una roca que está sumergida. ¿Eso es lo más caro de este proyecto? Eso es uno de los puertos más caros. Y después otros 2 pilares que van, uno apoyado en continente y otro apoyado en la isla, y de esto se cuelga un puente, un cable, va a ser un puente colgante, y de ese cable se cuelgan tiras, digamos, donde se cuelga toda la estructura del tablero, que es por donde pasa el camino, la carretera, por donde circulan los automóviles. Eso es lo que hace caro, digamos, estos pilares debido a las condiciones climáticas de la zona. Entonces, esto se ha ensayado bastante. Bueno, una vez que se hace el proyecto definitivo, esto se hace a escala, se hace un ensayo en el cual se somete al puente o la réplica del puente a sismo, a tsunami, vientos de 200 kilómetros por hora. En el fondo, esto tiene que resistir, como de hecho se sometió ya al proyecto original. El rediseño que estamos pensando nosotros es un rediseño bastante menor. En el fondo es angostar un poco el puente, pues se hizo originalmente muy ancho. Eso efectivamente abarata los costos, porque Eduardo Vitrán lo ponía en duda, decía que por ahí no van los costos, digamos. Pero es que, a ver, lo que pasa es que si uno tiene un puente de 21,6 metros de ancho y lograra rebajarlo, digamos, a 18 metros o a 15 metros, como estamos pensando, en el fondo el puente se aliviana, pasaría a tener entre un 40 y un 20% menos de peso, por lo tanto no se necesita tanto cable, no se necesita tanta estructura, hay que rediseñarlo. Eric, ¿qué pasa con el tema del acero? Porque aquí hay 2 opiniones. Por un lado, el gobierno ha dicho que el acero ha bajado, Beltrán decía que subió el acero, que está caro el acero. Vi el gráfico que sacó hoy día el Mercurio. Hay muchos tipos de acero. De hecho, este puente opera con aceros especiales mucho más caros que todos los aceros que se han dado dando vueltas. Pero si uno se fija, en general la tendencia de precio fue que casi todos los fierros y aceros subieron de costo en forma muy importante entre el año 2003 y 2006, que fue cuando se echó abajo el puente. Y de hecho, la razón por la cual se echó abajo el puente es porque el presupuesto original de 19,4 millones de UF se levantó a 27,2, más de 8 millones de UF más. Pero por eso le digo, Eric, en ese sentido, ¿usted considera que estuvo correcto haber echado abajo ese proyecto? Yo creo que estuvo correcto haber echado abajo el puente en ese momento. Pero hoy día sí hay condiciones. Pero hoy día sí se puede. Ahora, ¿qué pasó? El acero siguió subiendo y llegó a un pico en el 2008. En que llegó a niveles increíblemente altos. Y de ahí en adelante todos los gráficos muestran que cae el precio. Ahora, dependiendo del tipo de acero que uno tome, uno termina con algunos aceros pelín más altos que el 2006. Los precios que estamos viendo nosotros, por ejemplo, si uno toma los fierros que produce CAP, las barras redondas, estamos más bajos que el 2006. O sea, nosotros sospechamos que cuando se licite esto, va a tener un precio del acero más bajo que el de 2006. Ahora, Eric, hablemos de bajo qué condiciones es posible, primero, administrar este puente y sacarle más rentabilidad social. Bueno, rentabilidad social, la verdad es que yo estoy seguro que va a tener más rentabilidad social de todas maneras, porque, a ver, nosotros estamos pensando en que es posible, bueno, eso va a depender del gobierno que esté en ese momento, esto va a ser una obra pública, por lo tanto esto va a ser propiedad del MOP, y el MOP va a cobrar el peaje, y en ese sentido nosotros pensamos que basta con financiar el puente, no se necesita cobrar tanto como cuestan hoy día los transbordadores, sino que podría ser menos. Pero eso es una decisión que queda. Y por el otro lado, en lugar de demorarse 50 minutos en atravesar con las colas y todo el canal de Chacao, esto se va a cruzar en 2 minutos. O sea, entonces, esto es integrar en el fondo toda la isla de Chiloé al continente. Correcto. Ahora, yo quiero preguntarle, antes de entrar en ese gran tema que tiene que ver con la descentralización del país, se va a pagar un peaje, supongo. Se va a pagar un peaje, sí. Ahora, ¿por qué lo administra un privado si es el Estado el que paga no tiene por qué administrarlo un privado, perfectamente lo puede cobrar el MOP. De hecho, el MOP cobra varios peajes. Ya, o sea, eso está todavía no se ha... Está por verse. Ahora, la idea es que el MOP lo va a hacer porque es más barato que lo haga el MOP. Ahora, y una vez que esté en operaciones, si las autoridades de ese momento quieren concesionar la operación, bien puede ser
pero cobrar el peaje y la mantención de ese puente es muy simple. Entonces, en el fondo, no hay tanta ventaja que lo haga un privado por ejemplo, versus el Estado. Ahora, Eric, fíjese que Eduardo Vitrán, también ex ministro de Obras Públicas, decía que ¿cómo se llama una licitación para construcción si no hay una ingeniería básica por lo menos? Claro. A ver, hay dos modelos en las cuales... Bueno, ingeniería a nivel básica existe y bastante más que básica para el proyecto original. Lo que no hay es de este rediseño, del cual nosotros en el fondo tenemos varias ideas de cómo hay que abaratar, y de hecho a nivel internacional hay dos modelos. Un modelo que se llama DBB, que es Design Bid Build, que en el fondo esa sería una posibilidad que se podría hacer, que es uno llama una licitación para el diseño, luego se elige un diseño y luego se licita la construcción de ese diseño. Eso se conoce como el modelo noruego. Perfecto. Hay otro modelo que también es bastante usado, que hasta el momento se está optando por ese, por celeridad y por asegurar, en que uno llama a estas grandes firmas. Obviamente en este caso se tiene que asociar una firma de diseño gigante, ya sea como los daneses Cowie, más una constructora como Hostief o como Vinci, estos grandotas, o bien American Bridge, que es los grandes diseñadores de los puentes americanos, o los japoneses que tienen diseñadores, o los chinos. Bueno, esto tiene que ser absolutamente con diseñadores y constructores que hayan hecho puentes similares a nivel internacional. Aquí en Chile no hay ni una experiencia de esta magnitud. Ahora, y ellos lo que van a hacer es rediseñar el puente. Obviamente nosotros le vamos a pasar todos los planos que teníamos del diseño original, y en base a eso ellos van a proponer una solución y nos van a decir el precio, y el precio va a ir a firme, en el fondo. Entonces nosotros le vamos a ir pagando contra avances de ese, y esa es un poco la modalidad. Entonces, en el fondo, el diseño y la construcción van a ir de la mano en la modalidad que se está eligiendo. Eric, ¿a usted le pidieron este diseño? ¿A usted le pidió el ministro Lawrence Goldburn, o en su momento el presidente Piñera le pidió que estudiara esto a fondo? ¿Quién se lo pidió? A ver, esto partió en realidad nosotros de la división de estudios. Estábamos permanentemente actualizando todos estos proyectos, y en realidad esto partió primero con el ministro de Solminiak. O sea, pero bajo esta administración de todas maneras bajo esta administración. Pero fue el presidente Sebastián Piñera. Y el presidente, en uno de los anuncios, cuando nosotros ya teníamos más o menos estudiada la cosa, hizo este anuncio en que nos pidió formalmente que lo estudiáramos. Y ahí obviamente aceleramos todo. Entre medio hubo cambio de ministro, llegó el ministro Goldburn, quien también le dio máxima prioridad a este tema, y en ese sentido fue un gran impulsor de todos los estudios y todo. Y en el fondo nosotros lo evaluamos en forma bien conservadora, o sea, tratando de poder... Sabíamos que iba a venir una ola de ataque gigante como la que ha venido, en el fondo, porque como una vez se echó abajo este proyecto, en el fondo esto tenía que estar bien blindado, y todos los supuestos de evaluación tienen que ser lo más defendible y conservadora, así que así lo hicimos. Eric, por último, ¿cuándo se llamaría licitación? A ver, esto lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? A ver, en el fondo el llamado va a ser probablemente en los próximos meses. Lo que tenemos que hacer es cumplir los trámites burocráticos en el fondo de usar todos los procedimientos que requiere el Estado. Primero vamos a tener que armar un sistema de bases para poder invitar a los proponentes, registrar todas las firmas interesadas. Luego, una vez que esté eso, a esa gente les vamos a tener que pasar todos los antecedentes que disponemos, toda la parte geológica, todos los planos. El puente anterior había llegado a un nivel de detalle bastante grande, a nivel de 60 planos. O sea, lo único que daba era la ingeniería de detalle, que era ya pasar a 600 planos, que ya estaba hasta el último detalle del puente. Todo eso va a estar disponible para los que participan en esta licitación. Entonces vamos a dar un plazo, de alrededor de 6 a 10 meses más o menos. ¿Pero 2013 sería el 2013 de todas maneras, vamos a tener esto, vamos a recibir las ofertas, vamos a evaluar esas ofertas, y el 2013 el puente debería estar adjudicado. Esa es nuestra intención. Muy bien, Eric Heindl, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios aquí en CNN Chile. Cerramos estos 30 minutos informativos, los dejo para que continúen junto a nosotros porque ya viene CNN Prime.